Bien, sean bienvenidos a esta lección 9. En esta lección pretendemos que cada uno de ustedes pueda realizar con un poco de ayuda un VI completo que nos dé algunos avisos en cuanto al clima, ¿verdad? Este ejercicio estaba diseñado para un módulo de lo que era una estación meteorológica. Sin embargo, es muy adecuado o puede adecuarse de una manera muy rápida a monitorear, por ejemplo, la temperatura de una caldera. Y algunas adecuaciones que les voy a pedir más adelante que le he hecho a este VI es que en vez de que tengamos un solo LED de aviso, podamos tener 3 LED de aviso con diferentes colores, ¿no? Bien, vamos a leer detenidamente, ¿verdad?, lo que este ejercicio nos va a dar algunos objetivos claros. El objetivo claro de crear y documentar un VI sencillo, pero tenemos muchas ayudas para realizar esto. Si es necesario parar cuantas veces sea necesario, valga la redundancia, el video para poder tomar nota de cada una de las indicaciones y recomendaciones que se hacen en el transcurso de esto. Una vez vamos a entender perfectamente de qué se trata este video. Aquí tenemos una secuencia del diagrama de flujo que se pretende seguir. Vamos a ingresar la temperatura actual. Ahora la vamos a ingresar de forma manual en el panel de control, ¿verdad?, o en lo que sí le llamamos la interfaz del usuario. En esta parte nosotros posteriormente, obviamente, tendríamos un instrumento de adquisición de datos que ingresaría de forma automática la temperatura en el algoritmo, ¿no? Lo que va a hacer el algoritmo es verificar si esa temperatura actual, ese current temp, que es la temperatura actual, sea mayor o igual a la temperatura máxima. Posteriormente, aquí lo estamos también ingresando una temperatura máxima y lo estamos poniendo como un control, ¿verdad?, un control numérico. Sin embargo, podría ser una constante numérica, ya que esto pues no debe variar. O sea, la temperatura máxima, si estamos hablando para el hombre, ¿verdad?, para que esté cómodo y no tenga consecuencias la exposición del hombre a estas temperaturas, pues tiene un número, un grado específico, ¿no? Lo mismo podríamos hablar si esto lo aplicáramos a una caldera. Tendríamos que definir cuál temperatura máxima es la temperatura segura para que esta caldera esté operando. Si esa temperatura es alta, entonces me dice que me mande un aviso en texto, ¿verdad? Si esa temperatura no es mayor a la máxima, entonces si no es mayor, que me mande un aviso que me diga no hay aviso o no hay ningún problema, o temperatura normal, ¿sí? Aquí me dice no hay aviso. Entonces pudiéramos ponerle nosotros en nuestro diagrama que dijera no hay aviso o temperatura normal, que sería más apropiado que entendiéramos qué es lo que está sucediendo. Temperatura normal. Entonces es lo que tendríamos en este módulo. Ahora, si esto fuera una temperatura alta,
Entonces que me devolviera un texto que me dijera aviso de temperatura alta. Entonces que va a venir un heat stroke warning, que haga un aviso de temperatura alta, porque es mayor que la temperatura alta. Independientemente del camino que siga, va a llegar a otra toma de decisiones, donde valide si la temperatura actual, ¿verdad?, también es menor a la mínima, porque puede trabajar a una temperatura, bueno, si hablamos de la estación meteorológica, pues el hombre de una manera cómoda tiene que estar en un rango de temperaturas, ni muy caliente ni muy fría. Igual si estuviéramos adecuando esto al monitoreo de la temperatura de una caldera, también valdría la pena, si baja la temperatura del agua a cierto nivel o a ciertos grados centígrados o el grado que ustedes estén manejando, es importante que mande una indicación. Esa indicación a lo mejor dará que vuelvan a arrancar los pilotos, que arranque el recalentamiento del agua o cualquier otra acción que se tenga que tomar, si la temperatura es muy baja. Si esa temperatura no es muy baja, ¿verdad?, no es menor que la temperatura mínima, que también así como la máxima, aquí la estamos ingresando en un control numérico. Sin embargo, bien podría ser también una constante numérica. Si esto no sucede, entonces va a pasar el valor actual de aviso de texto, ¿verdad? Esto lo vamos a entender más. A lo mejor aquí no entendemos realmente lo que está sucediendo, pero cuando veamos el diagrama de bloques, ¿verdad?, vamos a entender mejor esto. En el panel frontal, ¿no?, que ya le vimos panel frontal, le podemos llamar interfaz del usuario, ¿verdad? Entonces, tal y como le está llamando LabVIEW, es nuestro panel frontal. Pero si la temperatura es mínima, me va a mandar un aviso de temperatura gélida, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la estación meteorológica, y a lo mejor me va a decir temperatura muy baja para que el agua pueda utilizarse como un agua tibia para el uso de una ducha, ¿no? Entonces, si estuviéramos hablando de nuestra caldera, así que si la temperatura baja a un nivel donde estuviera demasiado fría, entonces que mande a prender los pilotos, ¿verdad? Y si aquí, si me dice que está muy alta, habíamos dicho si la temperatura acá es muy alta, entonces algo va a suceder, ¿verdad? Entonces, a lo mejor apago los pilotos, apago el calentamiento, ¿verdad? Y seguidamente de eso incorporo cierta cantidad de agua, ¿verdad?, para que esto tenga una temperatura normal. Bien, me regreso acá. De hecho, independientemente de que suceda esto, vamos a tener un aviso de, si no hay ninguna, si no se da ninguna de estas cosas, vamos a tener un aviso donde dice no hay o temperatura normal, ¿verdad?, o donde no hay aviso, o lo que decíamos antes, que me ponga temperatura normal. Si la temperatura no es normal, entonces que me vea qué aviso es verdadero, ¿sí? Si la temperatura no es normal, que me diga qué aviso es verdadero, si el aviso de temperatura alta o el aviso de temperatura muy baja. Y entonces eso es lo que me estaría devolviendo. Y aquí, si el aviso es falso, ¿verdad?, también que ya cierre con algo, ¿verdad? O sea, ya sea que es un indicador o el indicador de texto o el indicador booleano, que es lo que vamos a ver, que es con lo que estaría cerrando esto. No se preocupen si no entendemos plenamente este algoritmo, pero sí sería interesante que después que desarrollemos lo que es el diagrama de bloques, para entender plenamente el algoritmo, hagamos una comparación del algoritmo con lo que hemos logrado después de que nuestro programa esté corriendo. Bien, aquí tenemos algunos elementos, como el control numérico, que estaríamos utilizando para la temperatura, temperatura actual, temperatura máxima y temperatura mínima. También estaríamos usando un indicador de texto, un warning text,
con los tres valores que nosotros le estaríamos llamando aviso de altas temperaturas, ¿verdad? Aquí sería temperatura normal para nosotros, para no estar poniendo no hay aviso, que entendiéramos perfectamente lo que está haciendo. Aquí diría temperatura normal, aquí temperatura muy alta, alta temperatura, temperatura normal y temperatura gélida, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de la estación meteorológica. Si ustedes esto lo estarían adaptando para una caldera, a lo mejor diría temperatura alta, aquí diría temperatura normal y aquí temperatura muy baja, para que tomaran decisiones en cuanto al monitoreo de la temperatura de lo que es la caldera. Y después me habla que yo ingrese un indicador de LED redondo para avisarme que se está dando alguna de estas tres condiciones. En el ejemplo usamos un solo warning. Yo propongo, como vamos a ver más adelante, que usemos 3 LED para cada una de estas condiciones: temperatura muy alta, temperatura normal o temperatura muy baja o gélida, ¿verdad? Posteriormente a eso vamos a seguir estos pasos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Se cree un proyecto LabVIEW nuevo y añade el VI nuevo al proyecto. Yo les voy a pedir que no le pongan este nombre, sino le pongamos lección 6, ¿verdad? Monitoreo de temperatura, ¿verdad? Así le vamos a llamar a nuestro proyecto. Y a nuestro VI también le pudiéramos llamar monitoreo temperatura caldera, para que lo pusiéramos más ad hoc al trabajo que cada uno de ustedes o que la mayoría de ustedes realiza, ¿verdad? Entonces le pondríamos el nombre del proyecto, sería lección 6, monitoreo de temperatura, y el VI le estaríamos llamando, vamos a poner también lección 6, temperatura de caldera o monitoreo de temperatura de caldera. Ustedes prefieran, ¿verdad? Ya sabemos que hay temperatura de caldera, ya sabemos que vamos a estar monitoreando la temperatura de la caldera. Bien, una vez que ya hemos creado el proyecto, dale clic con el derecho y creamos nuestro VI, que le vamos a llamar, ya dijimos, lección 6, temperatura de caldera o monitoreo de temperatura de caldera. ¿Ok? Entonces ya cumplimos esos dos pasos. Tomen su tiempo. Primero, creen el proyecto, ¿sí? Que no le vamos a llamar monitoreo del tiempo, ¿verdad? O del clima, sino simplemente le vamos a poner monitoreo de temperatura. Y el VI, dando clic con derecho con el My Computer, una vez que abrimos el programa, le vamos a llamar lección 6 también, monitoreo temperatura de caldera. Muy bien, guardamos y vamos a seguir adelante. Esto es lo que tenemos. Entonces, una vez que ya abrimos, ¿qué necesitamos hacer? No lo voy a hacer porque necesito que ustedes se metan y hagan este ejercicio. Pero sí voy a darles los tips para que ustedes vayan logrando este ejercicio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que voy a tener, ¿dónde? En el panel frontal. O sea, en la interfaz del usuario. Esto es lo que va a estar viendo el usuario. Que posteriormente yo les aconsejaría que la temperatura máxima y la temperatura mínima no apareciera en la interfaz del usuario, porque esas serían constantes que nosotros estaríamos manejando para nuestra caldera, ¿sí? Entonces, es independiente. Si ustedes quieren dejarlo, déjenlo así como está. Posteriormente, mejoren la interfaz del usuario, poniendo 3 de estos warnings y que solo la temperatura actual apareciera, ya sea que se adquiera por un instrumento de adquisición de datos, o en este caso lo leemos directamente en un termómetro, lo capturamos y vemos cuál es la condición que me estaría dando, ¿verdad? Lo que es el monitoreo de la temperatura de la caldera. Obviamente esto debe de funcionar de manera automática, así que esto debe ser a través de un instrumento que adquiera la temperatura y que cada vez que nos acerquemos al display nosotros podamos ver qué foquito está parado, ¿verdad? O esté encendido, perdón. Entonces vamos a cambiarle también
Vamos a ponerle aquí temperatura actual, temperatura máxima, temperatura mínima. Aquí les pongo aviso de temperatura alta, ¿verdad? O baja. Esto es lo que haríamos en nuestro primer ejercicio. Aquí diría aviso de temperatura muy alta o de temperatura muy baja, porque solamente tengo un LED que se estaría prendiendo. Y aquí es donde me estaría diciendo qué está sucediendo. El LED se prende y aquí me estaría diciendo que es una temperatura muy alta o una temperatura muy baja. Y si no está prendido, que aquí me esté diciendo temperatura normal. Eso es lo que estaríamos buscando. Ahora, una vez estando nosotros en el panel frontal, vamos a insertar esto. Vamos a dar clic con el derecho y buscamos, ¿verdad?, un indicador, un control numérico, tal y como nos dice acá. Cuando insertamos un control numérico, automáticamente se representa de manera doble, ¿verdad?, de doble precisión, que es lo que nos está diciendo el control 1. Así que una vez que ya inserté esto, lo puedo arrastrar y lo tengo 3 y le cambio los textos, ya sea que le dé clic con el botón derecho, me vaya en propiedades y cambie los textos a lo que le estoy diciendo. Temperatura actual, temperatura máxima, temperatura mínima. Entonces, en este momento, tomen su tiempo, insertamos 3 controles numéricos. Posteriormente, vámonos a entrar, ahí tenemos los booleanos, ¿verdad? Vamos a entrar en un booleano, ahí dice indicadores booleanos. Esto lo tengo que hacer, ¿dónde? En el diagrama de bloques. Le doy clic al diagrama de bloques, inserto un indicador numérico, ¿verdad?, booleano, y dice, creo que dice LED, ¿verdad? Y inserto un LED. Y voy a tener este valor. Posteriormente, voy a irme también a insertar, ¿verdad?, un texto, pero este texto va a ser un control, así que es un indicador de string, un indicador string, ¿verdad? Así que puedo en el panel de control, esto lo voy a hacer también en el panel de control, le voy a dar clic con el derecho, o me voy en el buscador más fácil, ¿verdad? Me voy en el buscador universal y le pongo string un string, ¿verdad? Vamos a ponerle un string, que es lo que nos estaba mencionando acá. Vamos a ver si lo tenemos aquí en el dato, miren, un indicador de cadena de caracteres. Y este es el indicador que nos está diciendo para el warning, ¿verdad? Pero este lo vamos a poner, lo vamos a buscar como una string, ¿sí? Es un este sería una constante string, ¿sí?, que me estaría dando en un indicador string. Este es un indicador string. Lo podemos buscar así, string indicator, y lo jalamos para acá. ¿Ah? Aquí lo tenemos, un indicador de cadena de caracteres o un indicador string. Le ponen string y tratamos de localizar este elemento. El LED redondo, ahí ya lo vimos, indicador booleano, y dice LED redondo, y lo arrastramos también acá. Muy bien, una vez que ya completamos esto, tómense su tiempo, ponen pausa, tratamos de buscar eso en el buscador universal, string indicator, y aquí indicador booleano, ¿verdad?, y los insertamos. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tomarnos el tiempo de validar esto. Si le dan ustedes clic con el derecho a esto, van a ver que por default viene doble precisión. Una vez que logramos esto, tomen ustedes, lean las notas que nosotros tenemos acá para alguna consideración más adelante. Muy bien, esto es lo que va a suceder en el diagrama de bloques. ¿Qué quiere decir que ya lograron ustedes? En el diagrama de bloques le damos control E
Nos pasamos al diagrama de bloques y ya deben de tener estos tres controles que ya anexaron. Incluso debe de aparecer el nombre que ustedes le cambiaron en el panel frontal. Ya deben de tener estos tres. No aparece absolutamente en este momento, no aparece ningún cable, no aparecen estos dos elementos. Y vamos a localizarlos, ¿verdad? Pero aquí tenemos todas las pautas para irlo realizando. Por ejemplo, vamos a insertar primero este de mayor o igual. Nos vamos al buscador. Y aquí en el punto número 1 dice greater or equal. Así que no tenemos ni qué. Pero sí es importante que ustedes exploren dónde se encuentra greater or equal, ¿verdad? Entonces, pueden irse en el buscador universal, escriban greater or equal. Y no agarren el quick drop, porque el quick drop no les va a indicar en qué lugar se encuentra el greater or equal, sino escojan la opción find de buscar, ¿verdad? Find. Así que si escogen quick drop, automáticamente les va a insertar este greater or equal, ¿verdad? Greater, más grande o igual, o mayor que, ¿verdad? Mayor o igual que, ¿verdad? Esta es la traducción, greater or equal, mayor o igual que. Este es mayor o igual que. Entonces, si escogen find, les va a llevar a la ventana donde está este mayor o igual y lo van a arrastrar. Pero ustedes pueden ver en la ventana cómo se llama la paleta donde se encuentran los elementos de comparación. Comparison, debe ser comparison y debe estar en funciones comparison. Pero véanlo, ustedes necesitan ver dónde se encuentra este dato para que lo puedan localizar de manera rápida. Recuerden que en la evaluación es importante que ustedes sepan dónde están las cosas, ¿verdad? Si saben dónde están, ya no tendremos que ir a la búsqueda universal y estar rastreándolo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y podemos, no solo eso, podemos ver de qué otros elementos disponemos en los nodos comparativos, ¿verdad? De la misma manera, escribimos y localizamos el less equal. Y ya insertamos los dos. Y podemos entonces cablear, ¿verdad? Recuerden, si este es mayor o igual que este, entonces va a haber algo. Y si este, o sea, vean, esta temperatura, que es la actual, es menor o igual que la temperatura mínima, entonces va a haber algo. Entonces, hasta acá, tomen su tiempo, inserten estos dos, mayor o igual, o less or equal, menor o igual, ¿verdad? Y ya tenemos y cable en esta parte. Tomen su tiempo. Aquí lo tenemos, greater or equal para escribir, less or equal para que ustedes puedan escribir en el buscador universal. Y la recomendación es que vean en qué paleta de funciones se encuentran esas dos funciones. La constante de caracteres, ¿verdad? Esta es una constante de caracteres. Y ustedes la van a localizar. No aparece constante de caracteres. Sino aparece constant string. Constant string. Y ahí van a localizarla de la misma manera. No agarren cuando la encuentren en el buscador universal. No tomen el quick drop, sino tomen el find para que les lleve a la ventana, ¿verdad? Donde se encuentran las constantes string. ¿Para qué me va a servir estas constantes string? Porque necesito insertar esta constante string, que es una constante de letras, ¿no? Y ahí donde en esta constante string de arriba, cuando yo inserte la primera, la puedo duplicar y ya tengo dos constantes string. Y aquí le voy a poner en esta constante string, le voy a llamar temperatura alta. Ya vimos las variantes que pueden ser, depende de si estoy trabajando con la estación meteorológica o estoy monitoreando la temperatura de una caldera, ¿verdad? Así que diría temperatura alta, ¿sí? Y aquí diría aviso de temperatura alta. Y aquí en no warning diría temperatura normal.
¿ok? Y de una vez inserto la otra que diría temperatura gélida o temperatura muy baja si estoy monitoreando la caldera. Les recomiendo que trabajen ustedes con la caldera porque nunca vamos a estar monitoreando una estación meteorológica, ¿verdad? Así que vamos a usar los conceptos como si estuvieran monitoreando ustedes la temperatura de una caldera. Muy bien, ahora tenemos otro elemento que es el select. ¿Dónde está ese select? Ese sí lo pueden buscar tal y cual, ¿verdad? En el buscador universal como select. Y también, vean, no escojan quick drop, sino escojan find para que puedan llegar ustedes a la paleta. Pues son preguntas de examen. ¿Dónde está select? ¿En qué paleta está select? ¿En qué paleta está mayor, igual o menor, igual, ¿verdad? ¿En qué paleta está las constantes string, ¿verdad? Que ustedes sepan dónde está, que se pueden mover en el programa. Esto realmente demuestra o va a demostrar que ustedes saben operar el programa y no van a estar perdidos viendo dónde se encuentran cada una de sus funciones y más las funciones que estamos utilizando. Muy bien, entonces Quick Select, insertamos Quick Select y lo único que tenemos que hacer, miren, es decir, esto, si lo que sale de acá es verdadero, entonces va a tomar esta constante. Si lo que sale de aquí es falso, entonces va a tomar esta constante. ¿Sí? La misma situación aquí, inserto, copio este, lo pego acá, ¿verdad? O copio con control, lo arrastro sin soltar control, suelto mi ratón y ya tengo una copia de este. Y también cableo de esta manera, donde la temperatura mínima va a entrar en medio de este select. Digo, si la temperatura mínima, y esto es verdadero, o sea, si esta temperatura actual es menor que la temperatura, me va a poner, o sea, se cumple que esta temperatura que está saliendo de aquí es menor que la actual, que me ponga aviso de temperatura gélida y en nuestro caso, que diga temperatura baja. ¿Ah? Y en dado caso, ¿verdad? Si esto no es cierto, pues si no está baja quiere decir que está alta. Entonces, que me ponga este aviso, el que sale de acá. ¿Verdad? Si no es baja, quiere decir que es alta. Bien, entonces esto sale y me va a decir qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces aquí puede tomar estos valores. Noten ustedes que hay una función más que no hemos visto. De la misma forma es not equal o diferente, ¿verdad? No es igual o diferente. ¿Qué sucede con esta no es igual o diferente? Miren que la tomo de aquí del cable, o sea, de aquí de esta constante string que dice no warning o temperatura normal. Aquí entra temperatura normal. Si lo que sale de este cable, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Si no es igual, si salió acá, porque aquí también puede salir temperatura normal. Pero recuerden que aquí está, que aquí pudiera darme una temperatura normal. ¿Sí? Si lo que sale de acá no es una temperatura normal, entonces no va a ser igual que esto. Este no es igual a esto. Entonces, si no es una temperatura normal, me va a mandar un aviso. Me pone el aviso. ¿Sí? Y para que me diga qué es lo que está sucediendo, aquí me va, si se prende esto, aquí va a salir algo. Recuerden que aquí pueden salir tres cosas. ¿Sí? Puede salir temperatura alta, temperatura baja, temperatura normal, perdón, y temperatura baja. Temperatura alta, temperatura normal o temperatura baja. Aquí está poniendo que no hay aviso, pero yo le estoy poniendo temperatura normal para que sea mucho más entendible, ¿verdad? Y entonces podamos tener aquí el warning test. Una vez que tengan esto, entonces hagan las pruebas, ¿verdad? Lean a detalle las cosas que les está aconsejando aquí. Realmente lo que estamos explicándoles no debe haber ningún problema. Vamos a cambiar estos avisos en nuestro lenguaje de acuerdo a nuestro uso, ¿verdad? O sea, nada más tengan en cuenta cada una de las funciones como le estamos diciendo. ¿En qué va a consistir nuestra prueba? Vamos a leer esto, pero realmente no tiene mucho caso porque yo ya les estoy diciendo las indicaciones que ustedes van a seguir.
Clic en el botón derecho por el indicador Warning Text, seleccione descripción, Enter. Entonces, pueden hacer algunas de esas cosas nada más como para información, ¿verdad? Porque ya a estas alturas esto ya no tendría necesidad por las explicaciones que ya les voy dando, ya deberían determinar su BI. ¿Ok? Las etiquetas de propiedades, aquí tengo dos etiquetas. Ustedes pueden, para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hicieron en el futuro, ustedes pueden insertar dos etiquetas que diga lo que está sucediendo, ¿verdad? Si la temperatura actual es mayor o igual que la temperatura máxima, entonces sale, o saca, o dame, lo que ustedes quieran en output, aviso de temperatura alta, ¿sí? Entonces, y aquí igual, si la temperatura actual es menor o igual que la temperatura mínima, saca o devuélveme temperatura gélida o temperatura muy baja. Lo que ustedes quieran ponerle en esto, ¿verdad? Una etiqueta de propiedades, ¿verdad? Sigan las instrucciones para que inserten una etiqueta de propiedades, ¿verdad? Pueden mover la etiqueta, la presionan con la flechita y la pueden mover a donde ustedes quieran esa etiqueta. Guarde su VI y listo. Ustedes pueden hacer algunas pruebas, ¿verdad? Eso sí, hagan sus pruebas porque yo les voy a pedir en cada uno de sus trabajos, les voy a poner las diferentes temperaturas y vamos a obtener lo que yo necesito. Muy bien, esto es básicamente como termina este dato, pero yo quiero mostrarles a dónde quiero que lleguen, ¿verdad? Cada uno de ustedes con este trabajo. Una vez que ya terminaron eso, hay que presentarlo al profesor para que les apruebe lo que ustedes hicieron. Una vez que les aprueben lo que ustedes hicieron, que ya funcionó el ejercicio, ahora quiero que lo mejoren, ¿sí? Como una segunda calificación de este ejercicio mejorado, ¿verdad? Si este sería la lección 9, a lo mejor el mejorado, tendrían unos puntos adicionales para que podamos llamarle 9A y 9B, que es el mejorado. El mejorado solo estaríamos hablando que necesitamos poner 3, miren, incluso los hice más grandes, 3 indicadores booleanos que estarían prendiendo con diferentes temperaturas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les voy a pedir que funcione? ¿Verdad? Aquí yo le voy a poner, vamos a suponer que mi temperatura máxima, vamos a poner que nuestra temperatura máxima es de 42 grados, nuestra temperatura mínima, para que sea peligrosa, a lo mejor vamos a poner menos de 5 grados, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo acá a mi temperatura actual 24 grados, ¿verdad? Noten ustedes que lo que va a suceder, ¿sí? Aquí lo tenemos, no hay advertencias, o pudiera decir temperatura normal, ¿sí? Y miren que el foquito de acá, o el LED, lo puse en azul para indicar que es normal y temperatura normal, y las otras permanecen en blanco. No hay advertencias, ¿sí? Entonces es una temperatura normal. ¿Qué pasa si yo le pongo unos 45 grados? Entonces la vuelvo a correr. Miren, advertencia de temperatura alta. Entonces se prende el foquito de temperatura alta, ¿sí? ¿Y qué pasaría como último caso si mi temperatura actual? Recuerden que esto yo no lo voy a estar capturando, sino el instrumento para adquirir datos automáticamente lo estaría metiendo en mi programita de monitoreo y me estaría dando lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ahí después, obviamente, haremos que suene una chicharra, una alarma, una sirena, etcétera, para indicarnos que hay un problema. Muy bien, entonces, también allá es importante que manejemos las tolerancias de temperaturas, ¿verdad? No voy a esperar hasta que la temperatura sea peligrosa para que me esté dando los avisos, ¿verdad? Así que aquí voy a poner, por ejemplo, 2 grados, ¿verdad? 2 grados, voy a correrlo. Miren, advertencia de temperaturas gélidas o temperatura muy baja, y aquí se prende el foquito de temperatura gélida. Esto es lo que yo estaría esperando como segunda parte de este VI después de que ustedes hayan logrado su ejercicio. ¿Qué es lo que yo tengo del otro lado? Aquí ustedes pueden apreciar lo que ya hice, modifiqué, incluso le puse igual, 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 para que si sea falso me dé temperatura gélida, si sea
Ya puse, en vez de aquí que tenía solo uno que decía que no es igual, puse 3 comparativos e inserté 2 indicadores booleanos más. Al final ya vimos cómo funcionaba, si le salió bien su trabajo, cómo funcionó esto. No se olviden de las preguntas de este parcial, estarían muy relacionadas en cómo funciona el mayor igual, cómo funciona el select y cómo estaría funcionando el booleano, que sería algo muy sencillo, pero con esto aterrizamos lo que es mis funciones mayor igual, menor igual, el select, una constante alfanumérica, ¿verdad? Constantes alfanuméricas y por último un indicador alfanumérico. Muy bien. Bueno, con eso concluimos esta lección. Espero que ustedes puedan ejecutarlo sin ningún problema.